Ok, veamos este caso clínico. Hombre de 61 años de edad presenta lumbalgia desde hace 6 meses con empeoramiento progresivo y hematuria intermitente desde hace 2 semanas. El dolor es moderado, tipo cólico, localizado en la región lumbar y el flanco derecho. Tiene antecedente un infarto miocárdico hace 3 años con angioplastía coronaria percutánea. Reporta un consumo de 20 paquetes año y consumo moderado de alcohol. Presenta una pérdida no intencionada de 7 kilos en los últimos 2 meses. Tiene una TEA de 145/95, cardíaca en 71, 18 de respiratoria, 37,2 de temperatura y a la exploración física tiene dolor en el ángulo costovertebral derecho. ¿Qué estudio le harían a este paciente? Una resonancia magnética contrastada de abdomen y pelvis, un ultrasonido renal, una ureteroscopía y citología urinaria o un gamagrama óseo. ¿Ok? Finalizamos la votación. Pasamos a la siguiente pregunta. Le realizan un ultrasonido que muestra una tumoración en el polo superior del riñón derecho. Después le hacen una TAC contrastada de abdomen y pelvis donde tiene una tumoración de 4 centímetros en el polo superior del riñón derecho. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el paciente? Temsirolimus, sorafenib, nefrectomía o nivolumab. Pueden contestar. Ok, finalizamos votación y pasamos a la última pregunta. ¿Cuál es el sitio más común de metástasis del carcinoma de células renales? ¿Al otro riñón? ¿A la vejiga? ¿Al colon o a los pulmones? Pueden contestar. Ok, finalizamos votación y analizamos. Evidentemente ya esta última pregunta nos habló del carcinoma renal y vamos muy ad hoc con la relación de esta semana que vimos urología. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso rapidísimo de cáncer renal. Primero, recuerden que es una neoplasia maligna derivada de las células renales. Sin embargo, hay varias características importantes. No es tan común y son radio-quimio resistentes. Por eso el tratamiento es quirúrgico. Eso es bien importante. Son quimio radio resistentes. Muchos de estos diagnósticos se hacen de manera incidental, 40%. Si les preguntan una mutación, recuerden la mutación más frecuente para von Hippel-Lindau. Von Hippel-Lindau. Histopatología. Hay varias estirpes del carcinoma renal. Pero aquí hay varias características importantes. Los cánceres de riñón son quimio-radio-resistentes, 40% son incidentales y la mutación más comúnmente involucrada en el cáncer renal es VHL. En relación a la histopatología del paciente con carcinoma renal, el 80% son por carcinomas de células claras. Los demás son bastante más raros, pero el segundo a recordar es el papilar o cromofílico. En realidad, con que ustedes tengan en mente que células claras están en un 80% de las veces de los carcinomas de riñón, la llevan de ganar. ¿Va? Ahorita hacemos un resumen así express. Factores de riesgo. Tabaquismo es uno de los más importantes. El factor de riesgo de tabaquismo está hasta en mayúsculas aquí, aunque hay muchísimos más. Poliquistosis, dieta alta en grasas, dentro de las enfermedades hereditarias, von Hippel-Lindau. Por eso la mutación más comúnmente asociada a cáncer renal es VHL, von Hippel-Lindau. ¿Listo? Metales pesados, asbesto, también se asocian con carcinoma renal. Cuadro clínico. ¿Qué porcentaje de los pacientes son incidentales? 40%. Resulta que esto a veces lo detectamos porque el paciente llega a urgencias por un cuadro de dolor abdominal, por un trastorno funcional digestivo, por una diverticulitis, etc. Y resulta que ven una masa renal. ¿Ok? Ven una masa renal. Hoy cada vez es más común hacer estudios de imagen por algún cuadro clínico como dolor abdominal. Entonces,
Datos a recordar en carcinoma renal. 80% de la estirpe de cáncer renal es de células claras. 40% se diagnostica de forma incidental. La mutación más común es VHL y el factor de riesgo más importante es tabaquismo. Las manifestaciones clínicas, la tríada de carcinoma renal es muy tardía. Cuando hablamos de esta tríada clásica, de hematuria, dolor en flanco y masa palpable, es porque el paciente está en etapas avanzadas. ¿Ok? Hace un ratito repasábamos un síndrome paraneoplásico asociado a carcinoma de células pequeñas a nivel pulmonar, que era el síndrome de Eaton-Lambert. El síndrome de Eaton-Lambert se asocia con otro síndrome paraneoplásico. Recuerden este síndrome, síndrome de Stauffer. Y el síndrome de Stauffer es un síndrome donde el paciente tiene manifestaciones hepáticas, es decir, disfunción hepática en ausencia de metástasis. Esto es importante porque pueden haber metástasis, pero para que sea un síndrome de Stauffer, no tengo que tener metástasis hepáticas. El paciente puede tener hiperfosfatasia, elevación de bilirrubinas, alteraciones en las transaminasas, pero el estudio de imagen debe ser negativo para metástasis. Entonces, vean cómo puedo tener un patrón colestásico, hiperbilirrubinemia, hiperfosfatasia, elevación de GGT, pero me gustaría que tengan en mente que este síndrome de Stauffer es en ausencia de metástasis hepáticas. ¿Cuál es el sitio más común de metástasis? El pulmón. Esta fue una de las preguntas que hicimos ahorita. Contestó correctamente un 70% del grupo. ¿Vale? Recuerden que estas diapositivas son parte de las clases que están grabadas en la plataforma. Ahora, en relación al diagnóstico, ¿cuáles son los estudios iniciales y de elección? Ojo, siempre pongan mucha atención cuando estén contestando exámenes y particularmente en el ENARM, ¿qué les están pidiendo? A veces nos vamos por lo que creemos que es lo correcto porque dices, ah, claro, es una pregunta de ¿cuál es el de elección? No te están preguntando el de elección, te están preguntando el inicial. ¿Qué ventaja tiene un ultrasonido renal sobre un TAC y sobre una resonancia magnética? Pues que está ampliamente disponible. El ultrasonido renal es ampliamente disponible, te permite ver si es un quiste o si es una masa sólida. ¿Va? Para evaluar metástasis pulmonares, el inicial es una radiografía de tórax para ver metástasis. Ahora, si lo que quiero es caracterizar la extensión, entonces sí, la resonancia o la tomografía me van a ayudar a ver el involucro regional, si el paciente tiene ganglios, y entonces el cirujano urólogo va a poder hacer una planeación quirúrgica apropiada. ¿Cuándo hacer un gamagrama en un paciente con una masa renal? Cuando hayan clínica de lumbalgia. Cuando hay elevación de fosfatasa alcalina sin elevación de GGT. El estándar diagnóstico de elección, el gold estándar, es la patología. Y va muy de la mano con el tratamiento, que es la nefrectomía. Entonces, realmente las biopsias por aguja de corte rara vez son realizadas y son pacientes que son candidatos a nefrectomía. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tratamos al paciente con cáncer de riñón? El tratamiento de carcinoma renal, siempre piensen en nefrectomía, siempre. Aquí hay unos criterios que tienen que recordar, que son los criterios de Motzer, pero en general, de lo que hablan estos criterios es del riesgo de metástasis. El grado de tumor es con la clasificación de Fuhrman. Estos dos nombres, recuérdenlos, Fuhrman para la evaluación de clasificación del grado de tumor y el riesgo de metástasis con los criterios de Motzer. En relación al tratamiento, recalco, ¿qué dijimos al principio que no lo he recalcado lo suficiente? Son quimiorradioresistentes. Los carcinomas renales son quimiorradioresistentes. Por lo tanto, el tratamiento de elección en enfermedad resecable es la nefrectomía radical. Hay algunas individualidades que cuando es una tumoración más pequeña, menos de 4 centímetros, en un paciente que solo tiene un riñón o que tiene enfermedad renal crónica por diabetes, hipertensión de larga evolución,
pues pueden ser considerados para nefrectomía parcial, es decir, no quitan todo el riñón, solo quitan el polo superior o quitan el polo inferior. Ya son casos que se tienen que individualizar, pero en general es la nefrectomía radical. Y dentro de los tratamientos hay varios. Hay los más comunes son los anti-VEG, antifactor de crecimiento endotelial vascular. El primero que surgió fue el sorafenib, pero de ahí han venido más como el sunitinib o el pazopanib. Inhibidores de mTOR como el temsirolimus y el anti-PDL1 nivolumab. Todos estos son materia del oncólogo. Lo que ustedes tienen que recordar o tienen que pensar en un paciente que se enfrenta ante el ENARM es, si tengo un paciente con antecedente de tabaquismo, con enfermedad de von Hippel-Lindau o que me describen una tumoración renal en un contexto de un paciente asintomático, recuerden que estos pacientes, el tratamiento de elección y el gol estándar diagnóstico es la nefrectomía radical. 80% de los carcinomas renales son de células claras, de estirpe células claras. El segundo más común es el papilaro cromofílico en el 10%, que la evaluación diagnóstica la van a hacer inicialmente con un ultra. El sitio más común de metástasis son el pulmón y que hay un síndrome muy peculiar a recordar que se llama síndrome de Stauffer, donde el paciente tiene alteraciones en las pruebas de función hepática en ausencia de metástasis hepáticas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Después les pregunto si quieren que continuemos con esta modalidad, pero lo que hice fue ahorita tener a la mano, digamos que las presentaciones más importantes de los temas que estamos viendo. No, no se vio nada. Ay, caray. O sea, es que ya me perdí. ¿Sí se veía? Porque yo estaba acá todo inspirado mencionando los datos claves que tenían que recordar en carcinoma renal y de repente vi por ahí un mensaje que decía que no se veía algo, entonces y dije, ay, caray, estuve hablando durante 10 minutos solo. Ok, perfecto. Ok, entonces si regresamos a analizar el caso clínico, vamos a evitar caer en trampas. Primero, ¿cómo analizamos a nuestros casos en rumbo al ENARM? Es un hombre de 61 años. ¿Qué característica tiene de importancia? 20 paquetes año de tabaquismo y consumo alcohol moderado de alcohol. Siempre, céntrense en quién es su paciente. Y además es un paciente con enfermedad cardiovascular, infartado hace 3 años. Ahora, ¿por qué lo están evaluando? Lo estoy evaluando porque tiene 6 meses de evolución con un cuadro asociado con lumbalgia y con hematuria intermitente en los últimos 15 días. Pero además ha perdido 6.8 kilos de peso, ha perdido 6.8 kilos de peso y tiene dolor en el ángulo costovertebral derecho. Entonces, siempre, cuando estén contestando preguntas o estén practicando, traten de organizar, traten de ordenar toda la información en este orden. ¿Quién es el paciente? ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? ¿Y por qué lo están evaluando? Con eso les va a dar mucha estructura y muchas veces pueden no saber cuál es el diagnóstico, pero ordenándolo pueden ir descartando y quedándose con la mejor opción de respuesta posible. Ahora, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuál es el estudio que debe realizarse a continuación? Hasta aquí no sé nada de si el paciente tiene una masa renal o no, o de si tiene un engrosamiento vesical. Lo que sé es que es un paciente fumador de larga evolución, 20 paquetes año, que tiene hematuria. Y cuando ustedes vean un caso de un paciente fumador con hematuria, piensen en la posibilidad de neoplasia de la vía urinaria. Puede ser desde el riñón, a nivel urotelial, a nivel vesical. Veamos cómo contestó el grupo en relación a esta pregunta. Esta primera pregunta, este caso clínico, 44% del grupo dijo un ultra, pero el 41% se fue con lo mejor, con el estudio que va a evaluar la presencia de ganglios, la invasión locorregional.
con la resonancia magnética contrastada de abdomen y pelvis. Esa opción A hubiese sido una muy buena respuesta si tú ya encuentras en el ultrasonido la tumoración. ¿Qué ventajas te da el ultrasonido? Que es sensible y te permite distinguir entre neoplasias sólidas o líquidas, es decir, lesiones sólidas o líquidas. Cuando te dicen que es una lesión líquida, lo primero que pienso es un quiste, pero una lesión sólida en un paciente con tabaquismo, piensen en cáncer renal, 80% de células claras. Siguiente, aquí ya te dan el ultra y te dicen que tiene 4 centímetros el tamaño de esta lesión o tumoración en el polo superior del riñón derecho. ¿Qué porcentaje creen que llegó a la respuesta correcta de que el tratamiento de elección era la nefrectomía? Díganme en el chat, ¿cuánto creen que contestaron? ¿Un 100? ¿Un 90? Porque aquí hay una gran área de oportunidad para mejorar. 56%, es decir, la mitad del grupo contestó la correcta nefrectomía, pero la otra mitad se fue por temsirolimus, que es un inhibidor de mTOR, sorafenib, que es un anti-BEF1, y nivolumab, que es un anti-PDL1. Entonces, recuerden que estos son para enfermedad no resecable. Para enfermedad no resecable. Tanto el sorafenib como el nivolumab. El de elección es la nefrectomía. Y por último, nos preguntaban, ¿cuál es el sitio más común de metástasis? Y aquí recuerden que es el pulmón. El pulmón es el sitio más comúnmente asociado con metástasis del carcinoma renal de células claras. 60% del grupo, 59% dijo que era el pulmón y el otro 25% pensó en vejiga. ¿Cómo van?